Unidad número 3. Mecanismos de conversión de moneda de los estados financieros. El Consejo de Normas Internacionales de Información Financiera, como el Consejo de Normas de Contabilidad Financiera de los Estados Unidos de Norteamérica, han desarrollado metodologías de aceptación general para la conversión de estados financieros en moneda extranjera a partir de la información financiera elaborada en una moneda diferente a la de la presentación. En esta unidad estaremos visualizando el contenido, introducción a los métodos de conversión de moneda, aspectos sobresalientes de la NIC 21 y aspectos sobresalientes del FAS 52. Por sus siglas en inglés FAS, que es la Junta de Normas de Contabilidad Financiera. Por sus siglas NIC, Normas Internacionales de Contabilidad. Introducción a los métodos de conversión de moneda. ¿Cuándo se convierten los estados financieros? Cuando una entidad opera en otros países, es necesario convertir la información extranjera de su moneda a la moneda de la entidad informante. Para poder hacer esta conversión, los estados financieros de la entidad extranjera deben de haber sido realizados bajo los principios de la entidad informante. Transcripción de conversión de estados financieros en moneda extranjera según la Junta de Normas de Contabilidad Financiera y las normas internacionales de contabilidad. Estas normas dan parámetros para la conversión, lo que viene siendo la Junta de Normas de Contabilidad Financiera 52 establece que la información debe estar basada en la moneda funcional, es decir, la del país en que opera, y este país es considerado como el ambiente económico principal, excepto cuando el ambiente sea altamente inflacionario o la posición de inversión de la compañía no sea a largo plazo. Existen dos métodos de conversión, uno de ellos es el método de conversión corriente y el otro es el método de conversión histórico, que más adelante estaremos desarrollando cada uno de ellos. Conversión corriente. Se aplica para ambientes económicos estables. 1. Convertir activos y pasivos al tipo de cambio a la fecha de los estados financieros. 2. Convertir capital y utilidades, pérdidas, a tipo de cambio que de cuando se registraron, en este caso vendría siendo el tipo de cambio histórico, aquel suceso ya pasado. 3. Convertir los resultados a tasas promedio. Esto viene siendo basado en tasas diarias, mensuales, trimestrales o las tasas del ejercicio. En conversión histórica se aplica en ambientes económicos de alta inflación. Para aplicarlo hay que diferenciar los conceptos monetarios de los no monetarios. El tipo histórico se calcula como la relación entre dos importes con distintos códigos de monedas que se encuentran almacenados en el registro de tipos de cambio históricos con respecto al código de conversión de moneda. La diferencia se convierte al tipo medio del periodo. Número 1. No monetarios se convierten al tipo de cambio histórico. Obtenemos el costo en moneda funcional convirtiéndolo al tipo de cambio histórico. El costo de mercado se obtiene convirtiendo el valor del mercado al tipo de cambio corriente. La regla de evaluación de inventarios de costo o mercado se aplica en moneda del informante. El costo histórico se compara con el valor de mercado convertido y el ajuste que surja será un ajuste al costo de ventas. Número 2. Se convierten los costos monetarios al tipo de cambio corriente al fin del periodo. Número 3. Los conceptos de resultados se convierten al tipo de cambio promedio. Número 4. La utilidad o pérdida derivada de la conversión se aplica a los resultados del periodo. La devaluación de la moneda se reconoce al actualizar los conceptos monetarios al tipo de cambio histórico a la fecha de las transacciones. Cuando los estados financieros son afectados por las tasas de inflación, estos deben ajustarse antes de hacer la conversión. Dentro de lo que es la remediación de los estados financieros, una vez que el entorno económico deja de ser altamente inflacionario y la moneda se considera funcional, es necesario que los estados financieros que se convirtieron a través de conversión histórica se remidan. El procedimiento es el siguiente. 1. Actualizar conceptos no monetarios en donde no aplica el capital y las utilidades a moneda funcional, tipo de cambio corriente, y este se debe de llevar a cabo cada fin de mes. Número 2. Diferencias por conversión se registran en los resultados. Este viene siendo en la utilidad o la pérdida por conversión, como concepto de capital contable.
Número 3. En los libros de la entidad extranjera, en los conceptos no monetarios, el monto de la actualización se incorpora al valor histórico y se transfiere a resultados cuando se realiza. Aquí cabe mencionar que cuando funciona el tipo de cambio es una referencia que se usa en el mercado cambiario para conocer el número de unidades de monedas nacional que deben pagarse para obtener una moneda extranjera o similarmente, el número de unidades de moneda nacional que se obtiene al vender una unidad de moneda extranjera. Número 4. Capital social y utilidades retenidas en moneda extranjera más ajuste de remediación representan una cifra que convertida al tipo de cambio corriente es la misma cantidad en moneda del informante antes de la remediación. Aquí cabe mencionar que la palabra remediación significa medir, evaluar, calcular, calibrar, entre otras palabras, una cantidad o cuantía comparable, que en este caso estamos hablando en los estados financieros. Número 5. Después de la remediación, revisar la evaluación bajo la regla de costo o mercado. Número 6. Después de la remediación, la conversión de los estados se hará con la siguiente aplicación de tipos de cambio. En uno de ellos es el cierre o fin del periodo dentro de lo que es el balance general, dentro de lo que vienen siendo nuestros activos y pasivos. Dentro de lo que es el estado de resultados, aquí se visualizan lo que es el promedio ponderado y dentro de lo que es la fecha de transacción hablamos acerca del capital contable. Aspectos sobresalientes sobre las normas internacionales de la contabilidad. NIC 21. Una entidad puede llevar a cabo actividades en el extranjero de dos maneras diferentes. Una, puede realizar transacciones en moneda extranjera o bien puede tener negocios en el extranjero. Número 2. La entidad puede presentar sus estados financieros en una moneda extranjera en base a lo que son los párrafos 1 y 2 de la NIC 21, Normas Internacionales de la Contabilidad. Dentro de los aspectos sobresalientes de la NIC 21, Normas Internacionales de la Contabilidad, su objetivo de esta norma es prescribir cómo se incorporan en los estados financieros de una entidad las transacciones en moneda extranjera y los negocios en el extranjero, y cómo convertir los estados financieros a la moneda de presentación elegida. Los principales problemas que se presentan son la tasa o tasas de cambio a utilizar, así como la manera de informar sobre los efectos de las variaciones en las tasas de cambio dentro de los estados financieros. Cabe mencionar que en el entorno global empresarial actual, las organizaciones pueden realizar fácilmente negocios internacionales y operar con diversas divisas. Movimientos en los que oscilan en los cambios de monedas puede generar impactos en la cuenta de resultados, ya sea en forma de beneficios o de pérdidas, impidiendo que la contabilidad se refleje fielmente en la formulación de las cuentas anuales. Dentro de los aspectos sobresalientes de las normas internacionales de la contabilidad tenemos las definiciones. Tipo de cambio de cierre es el tipo de cambio de contado existente en la fecha del balance. La diferencia de cambio es el que surge al convertir un determinado número de unidades de una moneda a otra utilizando tipos de cambio diferentes. El tipo de cambio es la relación de cambio entre dos monedas. El valor razonable es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo o cancelado un pasivo entre partes interesadas y debidamente informadas, que realizan una transacción en condiciones de independencia mutua. Moneda extranjera o divisa es cualquier moneda distinta de la moneda funcional de la entidad. Negocio en el extranjero es toda entidad independiente asociada, negocio o conjunto sucursal de la entidad que informa, cuyas actividades están basadas o se llevan a cabo en un país o moneda distintos a los de la entidad que informa. Moneda funcional es la moneda del entorno económico principal en la que opera la entidad. Grupo es el conjunto formado por la dominante y todas sus dependientes. Partidas monetarias son unidades monetarias mantenidas en efectivo, así como activos y pasivos que se van a recibir o pagar mediante una cantidad fija o determinable de unidades monetarias. Inversión neta en un negocio en el extranjero es el importe que corresponde a la participación de la entidad que presenta sus estados financieros en los activos netos del citado negocio. Moneda de presentación es la moneda que se presentan los estados financieros y el tipo de cambio de contado es el tipo de cambio utilizado en las transacciones con entrega inmediata. Ejemplo, una empresa española cuya fábrica está en México, país donde tiene su negocio principal, ha comprado una máquina en los Estados Unidos, que debe pagar en moneda funcional, que es el peso, ya que la fábrica está en México.
moneda extranjera que es dólar, que es el lugar en donde se está comprando esta máquina, que es en los Estados Unidos, y la moneda de presentación que es euro, ya que la empresa que estamos mencionando es española, está en España y por lo tanto se maneja la moneda extranjera en euros. Conversión a moneda funcional. La moneda funcional se debe determinar en base a lo que es la entidad informante. Se trata de la moneda del entorno económico principal en el que opera la entidad. Conversión a la moneda funcional. Posteriormente se deben convertir todas las partidas en moneda extranjera a la moneda funcional. Punto número 1. En la fecha de la transacción, registrar utilizando el tipo de cambio vigente en la fecha de la transacción para su reconocimiento y valoración iniciales. En fechas de balances posteriores, utilizar el tipo de cierre para las partidas monetarias. Utilizar tipo de cambio vigentes en la fecha de la transacción para partidas no monetarias registradas al coste histórico y utilizar tipos de cambio vigentes en la fecha de valoración para partidas no monetarias registradas al valor razonable. Dentro de lo que es la conversión a moneda funcional, las diferencias de cambio surgidas en la liquidación de partidas monetarias y en la conversión de partidas monetarias a un tipo distinto al vigente, cuando se reconocieron inicialmente, se incluyen en los estados de resultados netos con una excepción. Las diferencias de cambio derivadas de partidas monetarias que forman parte de la inversión neta realizada por la empresa en una entidad extranjera se reconocen en los estados financieros consolidados que incluyen la entidad extranjera en un componente separado dentro del patrimonio neto. Dichas diferencias serán registradas como ingreso o gasto en la fecha de enajenación de la inversión neta. Conversión a moneda de presentación. Los resultados y la situación financiera de cualquier entidad cuya moneda funcional no sea la moneda de una economía hiperinflacionaria se convierten a una moneda de presentación distinta utilizando los siguientes procedimientos. Los activos y pasivos correspondientes a cada balance presentado, incluyendo los comparativos, se convierten al tipo de cierre en la fecha de dicho balance. Los ingresos y gastos correspondientes a cada cuenta de resultados, incluyendo las comparativas, se convierten a tipos de cambio vigentes en las fechas de las transacciones y todas las diferencias de cambio resultantes se reconocen como un componente distinto del patrimonio neto. Economías con monedas hiperinflacionarias, los estados financieros se deben reexpresar según la NIC 29 de la información financiera en economías hiperinflacionarias. Las diferencias de cambio surgidas en la liquidación de partidas monetarias y en la conversión de partidas monetarias a un tipo distinto al vigente cuando se reconocieron inicialmente se incluyen en los resultados netos con una excepción. Las diferencias de cambio derivadas de partidas monetarias que forman parte de la inversión neta realizada por la empresa en una entidad extranjera se reconocen en los estados financieros consolidados que incluyen la entidad extranjera en un componente separado dentro del patrimonio neto. Dichas diferencias serán registradas como ingreso o gasto en la fecha de enajenación de la inversión neta. Dentro de lo que es la Junta de Normas de Contabilidad Financiera, por sus siglas en inglés FAS, es una organización que provee guías para los reportes financieros. La misión del Consejo para los Estándares de Contaduría Financiera es establecer y mejorar los estándares de la contaduría financiera y la forma de reportar, utilizando la educación del público, incluyendo a los emisores, auditores y demás usuarios de la información financiera. La Junta de Normas de Contabilidad Financiera fue establecido en 1973 por la Fundación de Contabilidad Financiera, por sus siglas FAF, para establecer normas para la información financiera. La Junta de Normas de Contabilidad Financiera, también conocidas como US GAAP, General Accounting Principles United States, de la cual se desprende la Declaración 52 de la Junta de Normas de Contabilidad Financiera. Los estándares de contaduría son esenciales para el eficiente funcionamiento de la economía, ya que las decisiones referentes a la colocación de recursos e inversiones generalmente se basan en la información financiera creíble, concisa, transparente y entendible. La información financiera acerca de las operaciones y posición económica de las distintas entidades también es usada por el público para realizar distintas decisiones. Para lograr su misión,
La Junta de Normas de Contabilidad Financiera actúa en las siguientes maneras. 1. Mejorando la utilidad de los reportes financieros, enfocándose en las características primarias relevantes a la confiabilidad y a la calidad de equivalencia y consistencia. Siguiente, manteniendo los estándares vigentes para que reflejen los cambios en los métodos de hacer negocios y en el ambiente económico. Siguiente, considerando prontamente cualquier deficiencia en la manera de hacer los reportes financieros que pueda ser mejorada a través del manejo del diseño del proceso. Para lograr su misión, la Junta de Normas de Contabilidad Financiera actúa de la siguiente manera: promoviendo la convergencia internacional de los estándares de contaduría y tratando de mejorar la calidad de los reportes financieros, mejorando el entendimiento común de la naturaleza y propósitos de la información contenida en dichos reportes financieros. La Junta de Normas de Contabilidad Financiera se ocupa de desarrollar conceptos de contaduría amplios y estándares para los reportes financieros y provee una guía para su implementación. Los conceptos ayudan al Consejo a establecer los estándares y proveer un marco de referencia conceptual para resolver los problemas que puedan llegar a ocurrir. El marco ayudará a establecer los límites razonables para juzgar el proceso de preparación de la información financiera y para incrementar el entendimiento y la confianza de los usuarios en esta información. También le dará herramientas al público para entender la naturaleza y limitaciones de la información que se da en los reportes financieros. ¿Cuál es su importancia? Las conversiones de datos aislados son impredecibles cuando en una contabilidad llevada en una moneda deben reconocerse los efectos de compras, ventas y pagos en otras monedas. También es necesaria la conversión cuando se desea llevar la contabilidad en más de una moneda. La conversión a otra moneda puede tener los siguientes propósitos: obtener información para la toma de decisiones en una moneda distinta a la local, brindar información a accionistas del exterior usando datos expresados en moneda de su propio país, hacer normas de contabilidad para las subsidiarias que utilizan la moneda extranjera y contabilizar transacciones en moneda extranjera. Aquí tenemos un ejemplo: una empresa mexicana establecida en México que se llama La Favorita S.A. compra mercancías a un proveedor en Estados Unidos por un valor de $9,550. El tipo de cambio a esta fecha es de 20.25 pesos por dólar. ¿Cómo se va a calcular la transacción? Dicha cantidad de $9,550 lo vamos a multiplicar por el tipo de cambio, que son de 20.25, que nos va a dar un total de 193,387.50 pesos. El registro de la transacción sería de la siguiente forma. Aquí sería un ejemplo usando el método perpetuo. Cargamos lo que viene siendo al almacén por la compra que se está realizando en los Estados Unidos, por el total al tipo de cambio, que son los 193,387.50 pesos, y abonamos a proveedores extranjeros mismo monto, 193,387.50. Cuando la moneda funcional de una operación extranjera es diferente a su moneda de registro, esta última se califica como una moneda extranjera. Por lo tanto, los estados financieros deben convertirse de la moneda de registro a la funcional. Cuando la moneda funcional es igual a la del registro, no debe hacerse proceso de conversión a la moneda funcional. Explico, esto es en base a las normas de información financiera en el boletín B15 y a las normas de información financiera en el boletín B10, que nos habla acerca de la conversión de las monedas extranjeras y de los efectos de reexpresión en base a lo que es la inflación. Fuentes bibliográficas o bibliografía. Y por el momento es todo en esta unidad en base a los mecanismos de la conversión de la moneda de los estados financieros. Muchas gracias.